Gracias. Gracias, congresista Salgado. Importantes reflexiones de quien también, además de ex miembro del Congreso Constituyente Democrático, ha sido presidenta de este Congreso de la República. Damos la bienvenida al congresista Pedro Olaechea. Para finalizar las intervenciones de los señores congresistas, la congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados a esta Comisión de Constitución por haber aceptado venir al Parlamento y poder explicar, creo, con conocimiento, no solamente de una manera política quizás, sino más estructurada y académica, ¿no? Eso creo es importante, y saludar la voluntad de poder en estos momentos que el país necesita, poder hacer un llamado, no a ambas instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, que podamos encontrar formas dialogantes a solucionar un conflicto innecesario. Esa es mi opinión, un conflicto innecesario simplemente porque 5 propuestas, que muchas de ellas que seguramente serán materia de mayor análisis. Justamente cuando la congresista Alejandra pregunta sobre esta pluralidad de instancias que está señalado en la Constitución, recuerdo en el 2007 también presenté un proyecto similar, donde consideraba que los sentenciados de primera instancia ya no podrían ser candidatos, ¿no?, a cargos que requieren el ejercicio popular. Sin embargo, ahí recuerdo que el proyecto fue archivado luego de las consultas que se hizo al ex fiscal de la Nación en ese entonces, presidente del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional y el propio ministro de Justicia, que señalaba y amparaba que era improcedente esa propuesta porque se estaría vulnerando 2 principios constitucionales, que era la doble instancia y la presunción de inocencia. Bueno, eso más o menos que puedo recordar de ese debate, que no es nuevo, ya hubo preocupación anterior en este Parlamento, por lo cual no se pudo concretizar esa propuesta por estas, opiniones que podría en plena campaña recurrir a través de una acción de amparo u otras vías y imponerse finalmente ante una candidatura, ¿no? Entonces, más o menos ese era el sentido de ello. Mi pregunta, y por lo demás tengo clarísimo sobre lo que han manifestado, sin embargo, se podría considerar, ya que la Constitución de manera expresa señala que las cuestiones de confianza se plantean por políticas de Estado, y podríamos nosotros considerar válido una propuesta como la que ha manifestado la congresista Luz Salgado de la paridad o la alternancia, que es, y podemos considerar como una política de Estado en la que puede poner en riesgo, si esta no es aprobado, ¿cuál sería el riesgo para el Estado peruano la no aprobación de esta propuesta? ¿O no es más bien que podría quizás, si bien es cierto, esta propuesta dejar que se pueda considerar en las leyes de partidos políticos que ellos podrían tener como un requisito, ¿no?, algunas ventajas como incentivos para aquellos que promueven mayor participación política de las mujeres, ¿no?, en las listas que puedan encabezar, ya sea listas congresales o para los gobiernos regionales y locales? Entonces, esa es una inquietud. Quisiera yo saber si podríamos nosotros considerar dentro de las políticas de Estado hacer una cuestión de confianza por una ley de paridad y alternancia, que creo es importante saber, porque ya que sobre los otros estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, de la que hemos manifestado, pese a mis dudas de esta doble instancia, respecto de impedir que sentenciados puedan participar en la política, estamos todos de acuerdo, creo, en su gran mayoría.
Ahora, en lo que de financiamiento de los partidos políticos, obviamente todos estamos de acuerdo que no debe de haber aportes de dinero sucio. Entonces ahí no hay mayor debate, más bien hay coincidencias, y ya el Congreso también ha legislado sobre ese punto. Y ahí hay una gran pregunta, aprovechando la experiencia parlamentaria de dos invitados, que cómo podríamos nosotros evaluar y también debatir la propuesta sobre el financiamiento de partidos políticos. Si bien es cierto, el Congreso aprobó en diciembre del 2018 y es válido que un grupo parlamentario no haya estado de acuerdo y ha planteado la reconsideración de esa votación. Y el presidente del Congreso, como tiene la potestad seguramente de considerar qué proyectos entran a debate y qué reconsideraciones se plantean para ser votadas o no, eso se ha quedado en un periodo de reconsideración. Entonces, para poder evaluar esa propuesta, ¿qué mecanismo es la que tendría que aplicarse? Si está para una votación en consulta, si aprueban o no la reconsideración planteada que hicieron algunos congresistas. Entonces eso sería importante, porque de encontrar este entrampamiento, entonces obviamente no podríamos debatir esa propuesta y por ende tendrían que cerrarnos el Congreso, según la teoría y la exposición y el planteamiento que hace el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la Comisión de Constitución para que pueda discutir el tema sobre la propuesta de financiamiento de partidos políticos? Y coincido, creo será una importante oportunidad de poder analizar el voto de censura, la cuestión de confianza más adelante de manera quizás más explayada, porque ya nos ha ocurrido. Incluso recuerdo en esa oportunidad cuando vino el Consejo de Ministros del señor Fernando Zavala a pedir la cuestión de confianza, porque una ministra del sector había sido se había promovido, ¿no?, la censura. Entonces, ante ello, se vino a pedir el voto de confianza de todo el gabinete. Y yo recuerdo haber planteado que en esa ocasión, como en la Constitución no era tan explícita, si podíamos o no podíamos pedir, solamente, en todo caso, que podría ser de manera individual la evaluación, que podríamos dar el voto de confianza o no a uno o dos o tres ministros, ¿no? Entonces, con ello, no poner en riesgo todo un Consejo de Ministros que, lamentablemente, por una cuestión de fiscalización, se haya llegado a esa exposición de sacrificar, podríamos decir, a un Consejo de Ministros. Y finalmente, la otra pregunta que siempre he querido tener a bien, quizás tener la respuesta. Cuando la Constitución señala crisis de gabinete, entendemos que todos los ministros que eran parte de ese Consejo de Ministros ya no podrían volver nuevamente en un Consejo de Ministros, o si el nuevo premier podría quizás hacer de alguna forma un reciclaje, ¿no? ¿Qué ministros buenos estaban bien? Yo los convoco, y a los ministros que es la oportunidad de cambiar, simplemente los cambio, porque eso es lo que ha ocurrido en ese cambio cuando ellos señalaron que había crisis de gabinete, cuando luego se presentaron casi los mismos ministros, ¿no? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Ha concluido el rol de oradores. Señores congresistas, vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros invitados en el orden en el que se encuentran, de derecha a izquierda, y les agradezco muchísimo por su participación en esta sesión. Nosotros vamos a seguir trabajando responsablemente hasta que corresponda. Doctor Urbiola. Gracias, señora presidenta. Con relación a la pregunta que formula la congresista Luz Salgado sobre si el Congreso de la República puede ser emplazado ante el Tribunal Constitucional respecto a la competencia. El Tribunal Constitucional, de acuerdo al artículo 202, inciso tercero, está
facultado para dirimir las competencias que se produzcan. Concretamente dice: conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley, ¿no? Y en este caso habría un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en el supuesto de que el Ejecutivo insista en que tiene competencia para dar por aprobadas sin ninguna modificación las propuestas de reforma constitucional. Para esto, y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, el Congreso de la República tendría que ejercer esta acción a través de su titular con acuerdo del Pleno. Y es más, en los procedimientos de conflictos de competencias hay lo que se conoce como la medida cautelar, que la contempla el Código Procesal Constitucional a fin de paralizar las situaciones que podrían desconocer las competencias. Con todo gusto. Congresista Aramayo. Disculpe, quería una precisión. Entonces, la presenta el titular. Cualquier otra iniciativa es importante, es válida, pero carecería de legitimidad que un parlamentario procure hacer esta consulta o pedir más bien el concurso del Tribunal Constitucional. No es consulta. Es un tema competencial, lo tengo claro. Ya es un procedimiento que se sigue ante el Tribunal Constitucional, están dentro de los procedimientos orgánicos en única y definitiva instancia. Yo quería cerrar la duda, si usted me permite, doctor Uriola Gajani, a través de la presidencia. Y el número de votos, porque podría ocurrir que mañana, pasando a la práctica, se pretenda plantear una cuestión previa para plantear esta consulta y quien esté al frente de la dirección de la mesa no la permita. ¿Comete una infracción constitucional? ¿Cuánto es el voto mínimo para tener el consenso? Por decir, por acuerdo del Pleno del Consejo. Mayoría simple, ¿cuál es la forma? Gracias. En principio no sería consulta. El Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución y su ley orgánica, no es un órgano consultivo, no es un Consejo de Estado. Es un órgano de jurisdicción especial constitucional que tiene la facultad de ver los procedimientos orgánicos que son el de inconstitucionalidad, el de los conflictos competenciales y los procesos de tutela de derechos, que es el amparo, habeas corpus, habeas data y acción de cumplimiento, en última y definitiva instancia. Los dos primeros en única y definitiva instancia. El tribunal no se pronuncia en consultas. Para que el legislativo pueda ejercitar una acción competencial, tiene que acordar esta decisión en el Pleno y formular la demanda correspondiente ante el tribunal, que la tramitará como ha tramitado en otros casos conflictos competenciales ya entre el Ejecutivo, por ejemplo, y el Poder Judicial en algunos casos. Esto está perfectamente establecido, pero la pretensión que tendría que invocar el Congreso de la República sería la que esté vinculada a la pretensión de ejercer la facultad de ser legislador constituyente derivado, que solamente le reconoce la Constitución al Congreso de la República y no al Ejecutivo. Y podría ser de que esta situación se pueda configurar en la medida en que esa mención que hace en la comunicación el señor presidente del Consejo de Ministros de que si a tal fecha y bajo determinadas condiciones no se aprueban los proyectos de reforma constitucional en la medida en que están planteados, podría configurarse una pretensión de conflicto de competencia que podría ser dirimida por el Tribunal Constitucional. Solo en esa perspectiva o digamos, en esa posibilidad. Con relación a la pregunta que formula también la congresista Salgado sobre el tema, me parece, de la cuestión de confianza. Claro, no, esto lo ha planteado la congresista Aramayo. La cuestión de confianza, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, después de la Constitución del 33, que solamente generaba la renuncia de quien no había recibido la
la confianza, y luego a partir de la del 79 generaba la disolución de la Cámara de Diputados después de 3 negativas de confianza, y la del 93 después de 2 negativas de confianza. En el ordenamiento jurídico que nosotros hemos escogido, que es un sistema presidencialista parlamentarizado, según la opinión del jurista mexicano Diego Valadez, que en cierta forma viene a ser un sistema presidencialista con mucha injerencia del Parlamento, no tiene en cierta forma límites, a tenor también de lo que podemos nosotros encontrar en el diario de debates del Congreso Constituyente Democrático, y que la misma sentencia del Tribunal Constitucional ha señalado en el procedimiento de inconstitucionalidad 006-2018, donde se ha establecido que esta fórmula es abierta, pero todo en derecho es opinable, y yo quiero dar lectura, por ejemplo, a una interpretación de lo que puede ser la cuestión de confianza en la opinión de Diego Valadez, que ha sido citada también en la exposición de motivos del Ejecutivo, y dice: la expresión de confianza hace ver a la sociedad que entre los órganos del poder político existen compromisos compartidos que facilitan la cooperación y por ende la adopción de políticas de Estado. Esto tiene una dimensión adicional cuando el Estado hace frente a desafíos internos y externos que obligan a tomar decisiones cuya magnitud reclama el concurso de todas las corrientes y tendencias. En estas oportunidades, un voto de confianza es una manifestación de la unidad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto de confianza no solamente es decir, te pido confianza y no hago nada. Creo que el voto de confianza más bien compromete, pero no solamente a quien lo solicita, sino a quien lo otorga. Por lo tanto, creo que ese voto de confianza debe obligar a las partes al diálogo, y como he manifestado antes y lo repito, el principio de cooperación es parte del sistema de división de poderes. De tal manera que, y eso es recíproco, porque el principio de colaboración se manifiesta, ya lo dije, cuando los ministros pueden concurrir al hemiciclo a fundamentar sus iniciativas, o cuando el Congreso generosamente también le otorga facultades legislativas al Ejecutivo para que legisle. Entonces ahí vemos nosotros 2 muestras de cómo debe haber cooperación y no debe haber esa situación de confrontación o enfrentamiento cuando de por medio están los intereses nacionales. En cuanto al voto preferencial que también anunció la doctora Aramayo, bueno, esa es una modificación no de orden constitucional, sino de la ley orgánica de elecciones, que en todo caso se puede debatir y es bastante opinable. En cuanto a la interpretación de que si es primera o segunda, la negativa de la cuestión de confianza, yo discrepo muy respetuosamente de mi muy querido amigo y colega el doctor Aníbal Quiroga, a quien siempre escucho y a quien siempre pondero en sus opiniones. Yo tengo la interpretación siguiente: el artículo 134 de la Constitución establece lo siguiente, y lo leo: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si recalco, si ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Por lo tanto, el análisis de esta disposición para ver si es primera o segunda se tiene que hacer desde la perspectiva de quien negó la confianza, no de quien la solicitó. Y a eso tenemos que sumar lo siguiente: que el gobierno que se inició el 2016 bajo la presidencia del señor Kuczynski en un régimen presidencialista con algunos retoques de parlamentarismo, no son 2 gobiernos cuando el señor Vizcarra
tiene que asumir la presidencia por sucesión como consecuencia de la vacancia por renuncia del señor Kuczynski. Es el mismo gobierno elegido para un mismo periodo presidencial. Distinto es en el sistema parlamentarista, donde, claro, hay la investidura que hace el Parlamento a un jefe de gobierno en distintas oportunidades o cuando hay crisis. Pero en un sistema presidencialista es el mismo régimen. Y como digo y recalco, el análisis de si es primera o segunda se tiene que hacer desde la perspectiva de quien niega la confianza. Y se supone que quien niega la confianza es el que ya no puede trabajar con el Ejecutivo. Y entonces la sanción viene a ser la disolución del Congreso. Esa es mi opinión respecto a si es primera o segunda. En cuanto a las interrogantes que ha planteado la congresista Beteta respecto a las políticas de Estado relacionadas a la paridad, por supuesto que es una política de Estado. Es una política de Estado que tiende a establecer la igualdad de derechos. Por mandato constitucional, todas las personas tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Y por lo tanto, cualquier iniciativa que se pueda hacer para concretar esta política de Estado, obviamente podría ser también objeto de una cuestión de confianza, como cualquier otra dentro del régimen amplio que establece nuestra legislación. En cuanto el financiamiento de los partidos políticos, obviamente se trata de combatir la corrupción y también puede ser parte de una política de Estado. Y finalmente, sobre la crisis y composición de gabinete. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia respectiva que la composición del gabinete es una prerrogativa del Ejecutivo. Y que por tanto, cuando incluso se trató a través de las modificaciones del reglamento, recortar este derecho estableciendo de que una vez que se censure un gabinete o se le niegue la confianza, el Ejecutivo no podía incluir a los miembros de un gabinete censurado o a quien se le había negado la confianza en el nuevo gabinete. Y el tribunal ha dicho que esta es la afectación de una facultad que le reconoce la Constitución al Ejecutivo. Así que, a fin de respetar la división de poderes y las competencias que la Constitución le señala a cada órgano del gobierno y del Estado, yo creo que esa prerrogativa la tenemos que respetar y dejarla así, a fin de que el Ejecutivo pueda también establecer sus políticas y escoger a la gente que necesita para trabajar. No sé si con esto he atendido todas las interrogantes que han formulado los señores congresistas. Le agradezco, señora presidenta. A usted, doctor Urbiola. ¿Congresista García Belaunde? Sí. Yo lamento discrepar con el doctor Urbiola, por supuesto, a quien aprecio, por supuesto, en el terreno personal, pero creo que su opinión no es la acertada. En fin, y él mismo ha dicho que todo es opinable en el derecho constitucional. La pregunta es consciente el señor Urbiola de que hay una diferencia entre voto de confianza y cuestión de confianza? ¿Ha leído el señor Urbiola el texto de Fernando Santolaya sobre el derecho parlamentario español? ¿Sabe el doctor Urbiola que la cuestión de confianza es una imposición o una importación europea y básicamente del derecho parlamentario español? ¿Sabe que hay una diferencia? O sea, para el doctor Urbiola significa que el voto de confianza es un voto que lo ejerce el Parlamento y se contabiliza después en dos oportunidades para cerrar y disolver el Congreso de parte del Ejecutivo. Es un candado que el Ejecutivo tiene. Aquel otro Urbiola ha dicho que la cuestión de confianza es una mención del año 33, pero en el año 79 lo que se hace es limitar la censura a 3 gabinetes, o el voto de confianza a 3 gabinetes, y luego se rebaja a 2. O sea, estamos hablando entonces de un candado que se le pone al Congreso para que no haga uso y abuso del voto de confianza. Pero cuando el gobierno plantea, es diferente, plantea la cuestión de confianza, el gobierno no puede plantear la cuestión de confianza y luego que se liquide el Parlamento. No es así, señor.
No es así. Hay que diferenciar. Hay que recordar que la Constitución del año 93, que nosotros hemos pedido siempre que se anule, que se revoque, que se cambie. Paniagua mismo pedía que se devuelva, el señor Rubio que conoció tanto a Paniagua, que se devuelva, que volvamos a la Constitución del año 79, fue redactada por un señor muy distinguido, pero que era un experto en derecho cooperativista, y fue redactada y su redacción por una gran lingüista, pero que sabía mucho de gramática, pero no de derecho, la señora Marta Gilman. Entonces, hay algunas incoherencias o quizás falencias o quizás vacíos en la Constitución. Pero la cosa es clara, hay que ir un poco más allá. Cuando se establece la cuestión de confianza, o el mejor antecedente es la presentación de Tulio de Andrea, 1967, que él viene acá como ministro de Economía y plantea una cuestión de confianza por su presupuesto. ¿Quién se va? ¿El Parlamento o se fue Tulio de Andrea? Se fue Tulio de Andrea. O sea, ¿qué significa? Que cualquier gobierno en el futuro puede venir y al primer mes plantear una cuestión de confianza porque quiere cambiar la Constitución y prolongar el periodo presidencial. No hay cuestión de confianza una vez. El mes siguiente se presenta y plantea otra cuestión de confianza para hacer la Copa Mundial. No lo obtiene, ¡bum!, cierra el Parlamento. No es así, pues. No es así. Debe haber un equilibrio. Una cosa es el voto de confianza, otra es la cuestión de confianza. Tienen origen diferentes. Uno la plantea el gobierno, pero si lo plantea el gobierno no puede abusar de ella, porque si no chantajea al Parlamento constantemente. Si el gobierno plantea la cuestión de confianza, lo va a chantajear y va a aplicarlo 2 veces en los 2 primeros meses. Y tiene un nuevo Congreso 2 meses después de haber asumido el poder, si es que el Congreso es mayoría, es adverso a él. Eso pudo haberlo hecho Kuczynski inclusive los primeros 2 meses de su gobierno. ¿Y no hay límites? ¡Ah, caramba! O sea, el gobierno no tiene límites. El Congreso sí tiene límites para evitar el voto de confianza, ¿pero no lo tiene el gobierno? No, señor Rubial. Entonces yo creo que la oposición, señor Rubial, está sesgada porque he visto que usted ha defendido las declaraciones del señor José Pérez, declaraciones que me parecen nefastas, de haber defendido las declaraciones políticas de un fiscal superior, me parecen nefastas. Entonces, creo que hay un sesgo político en su intervención, que yo, evidentemente, lo lamento muchísimo, por supuesto, pero quiero precisar, o que usted precise, cuál es la diferencia, o si para usted no existe diferencia entre cuestión de confianza, de acuerdo a la doctrina, hay que remitirse entonces allá, y además, el señor Torres y Torres Lara tiene un artículo en El Peruano, apareció el 11 y el 5 del 94, que lo explica. Aquí está. Y que explica un poco cuál es la diferencia. Él, que fue el presidente de la Constitución, el presidente que fue el presidente de la Convención de Constitución que hizo la Constitución en ese momento. Así que yo quisiera que me explique exactamente cuál es el límite del gobierno en la cuestión de confianza. O sea, puede haber un gobierno nuevo que no sale elegido sus parlamentarios como mayoría y puede plantear la cuestión de confianza todos los meses y al segundo o tercer mes disolver el Congreso. ¿Puede hacer eso? O sea, ¿eso es legítimo? ¿Eso es equilibrio de poderes? ¿Eso es candados entre los dos? Ese es el tema. Señora Presidenta, gracias, con su permiso. Con todo gusto, doctor Rubiera, tiene el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, yo no he venido a polemizar con el congresista y mi gran amigo Víctor Andrés García Belaúnde, con quien hemos compartido estos recintos allá en los años 90, y le guardo un gran aprecio a Víctor Andrés, y él aspira a que las cosas cambien, obviamente, pero yo me he pronunciado sobre lo que actualmente establece la Constitución. Y el artículo 134, señor García Belaúnde, señala que si el Congreso textualmente dice, si éste ha censurado o negado su confianza, está hablando del voto, no está hablando de la solicitud de confianza. Lea usted bien el artículo 134, señor congresista. Y eso es lo que dice. Si usted aspira a imponer acá el derecho español y ha citado a los juristas españoles, es una aspiración muy legítima, pero que yo he venido aquí a opinar respecto a lo que
consagra nuestra Constitución. Y nuestra Constitución dice que este Congreso ha negado 2 veces. No habla de solicitud de confianza. Eso es lo que dice la Constitución. Y bueno, yo no he venido aquí a polemizar, he venido simplemente a informar, y así ha sido el pedido, de algo que no solamente mis estudios en Derecho Constitucional y mi experiencia durante más de 7 años, que usted en una última intervención en la radio ha dicho que es la única experiencia que tengo y que por tanto duda de mi capacidad, lo cual realmente me parece a mí una situación de desconocimiento de algo que yo, sinceramente, siempre le he guardado a usted la mejor consideración y que también exijo me la guarde. Gracias, doctor Rubiola. Tiene el uso de la palabra el doctor Ernesto Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Lo más rápido posible. Comienzo por el final. ¿Es primera o segunda confianza? Supuestamente denegada. El instrumento que estamos analizando es un instrumento parlamentario del régimen parlamentario europeo. Por tanto, el examen que tenemos que hacerle es teniendo en cuenta esa naturaleza. No podemos analizarlo con ojos de Constitución norteamericana presidencial que establece periodos, compartimentos estancos. Esto es, cada 4 años se elige el presidente y cada 2 años Cámara de Representantes, cada 6 años Cámara de Senadores. Son compartimentos estancos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice, no es, o mejor dicho, cuando se dice es la segunda oportunidad de voto de confianza denegado, porque el periodo establecido es el mismo, se está trabajando un ingrediente parlamentario con aditamentos o ingredientes presidenciales, con conceptos presidenciales, y eso nos lleva al error. Yo discrepo amablemente de mi ex colega y colega, por supuesto, hasta el resto de nuestra vida de especialidad, pero ese es el enfoque. O sea, cuando analizamos en el derecho en general, cuando analizamos una institución, la analizamos en su contexto, no en el contexto ajeno. Por tanto, hablar de periodos tajantes es inadecuado, nos lleva al error. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza en el parlamentarismo? Como tuve la oportunidad de decirlo en la primera intervención, consiste en que el jefe del partido mayoritario, jefe de la bancada mayoritaria y primer ministro, líder del Ejecutivo, no tiene el respaldo de su propia bancada mayoritaria y por tanto dice: si ustedes no me respaldan, me voy yo y se van ustedes. ¿Cuántas veces se ha utilizado? Raramente en la historia europea. Significa entonces de que en el parlamentarismo no hay compartimentos estancos y el primer ministro puede, así como Margaret Thatcher después de ganar la guerra de las Malvinas, convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para aprovechar la ventaja política y hacerse reelegir por otros 4 años. Pero esos 4 años próximos o siguientes no son tampoco forzosos. También podría llamar a elecciones al 3er año. De forma tal que en el parlamentarismo no existen estos periodos de una manera de compartimento forzoso.